93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. GSC, una nueva era de energía libre. La tecnología del generador sin combustible, o GSC para abreviar, puede producir cantidades ilimitadas de energía eléctrica segura y barata, reduciendo significativamente nuestros costos. Esta tecnología convierte en electricidad diversas formas de energía presentes a nuestro alrededor. En esta transmisión presentamos información única sobre la tecnología GSC, compartida por los propios inventores en entrevistas exclusivas. Escucharás sobre modelos de GSC basados en diferentes principios. Aprenderás el secreto de la energía libre, que pondrá patas arriba tu idea de la física y el orden mundial. Incluso, podrás fabricar tú mismo algunas de las instalaciones presentadas. GSC puede convertirse en la llave de la energía libre y cambiar radicalmente la vida de la sociedad, haciéndola accesible a cada persona. Imagina un mundo en el que no tengas que preocuparte de repostar tu coche, ya no tengas que pagar facturas de energía cada vez más elevadas, y tu teléfono pueda funcionar sin necesidad de recarga durante toda su vida útil. ¿Estás preparado para el cambio? Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Un hombre que ha escrito un estudio muy profundo sobre este tema es un hombre llamado Gerald Pollack. Lo descubrimos bastante rápido, gracias a algunas rarezas que no voy a detallar. Esta es la cámara que ven aquí, y a la izquierda está el gel. Junto al gel hemos colocado agua con partículas. Estas partículas son pequeñas esferas llamadas microesferas. Pueden verlas aquí. Y tan pronto como miramos en el microscopio, vemos que efectivamente había una región de la que estas microesferas estaban excluidas. Y pensamos que tal vez en esta zona las moléculas de agua se alinean de tal manera que forman algún tipo de estructura. Y se puede ver la dinámica del proceso. Pueden ver que esta área se hace más grande con el tiempo. A medida que agregas agua y esferas, comienza a suceder, dejando una gran región aquí. En la parte inferior, para comparar, hay una escala de 10 micrómetros, así que una región de unos 50 micrómetros está desprovista de estas partículas, así que pensamos que tal vez esta es una región que crece después de que el agua se añade a la misma. Este es el tipo de estructuras que Ling estaba hablando, tiende a crecer. Alguien dijo que deberíamos darle un nombre. El nombre obvio es zona de exclusión, porque es excluyente. Y la zona de exclusión, la ZE, es fácil de recordar y por eso la llamamos ZE. Agua ZE, el agua de la zona de exclusión que está justo aquí. Y por supuesto, empezamos a estudiarla en gran detalle. Pero en cuanto a la generalidad de este fenómeno, solo les he mostrado una diapositiva, pero en realidad hemos analizado muchísimas superficies diferentes, muchos tipos de esferas y demás, y la conclusión a la que llegamos es que muchas superficies hidrofílicas crean zonas de exclusión, y muchos solutos y partículas quedan excluidos, así que es un fenómeno muy general. He aludido a la posibilidad de que el agua de la zona de exclusión podría ser realmente diferente del agua ordinaria, que las moléculas podrían estar alineadas, pero no he presentado ninguna prueba.
Entonces, ¿cuáles son las pruebas? Bueno, son pruebas que se recogieron hace prácticamente 10 años. Entonces teníamos 8 pruebas y ahora tenemos 13 o 14. No voy a enumerarlas todas. Pueden repasar rápidamente qué métodos se utilizaron. Pero si lo hiciera, me llevaría todo el tiempo del que dispongo. Pero quiero centrarme en una de ellas porque es de importancia clave. Y es ZE. Esta región del agua no es neutra, sino que tiene carga negativa. Lo determinamos midiendo el potencial eléctrico con un par de electrodos entre esta región y la exterior. La conclusión que sacamos de estos experimentos es la siguiente. Existe un material con una superficie hidrófila que está cerca del agua. La zona de exclusión que encontramos tiene una carga negativa y el área fuera de ella tiene una carga positiva equivalente. Resulta ser una especie de batería con cargas separadas. ¿Cómo sucede esto? Aquí se muestra de forma esquemática. Tal como lo entendemos, todo comienza con moléculas de agua, y una molécula de agua tiene este aspecto: oxígeno con una carga negativa de -2 e hidrógeno en cada extremo con una carga positiva de +1. La energía entra y divide la molécula de agua en una parte positiva y otra negativa, porque aquí ya hay una carga de -2 y +1, así que esta es la parte negativa. Y es esta combinación, OH, menos que se combina para formar esta zona de exclusión. Por lo tanto, se crea inicialmente a partir de agua y se forma a partir de moléculas de agua que se dividen. Este dispositivo funciona principalmente gracias a un circuito eléctrico único que utiliza la energía radiante, así como la energía del agua de la zona de exclusión y las corrientes telúricas de la Tierra. Normalmente empezamos con los sistemas de baterías, que están organizados en sistema A y sistema B. Como cualquier otra batería, se trata, digamos, de producción de energía electroquímica, así que esencialmente utilizamos los electrones que se generan a partir de estas reacciones para alimentar el sistema, y esa es la solución estándar. Pero por supuesto queda la cuestión de cómo vamos a cargarlos, y mucha gente pregunta sobre esto, porque para la mayoría de la gente, si usas energía, por supuesto que hay que reponerla. Al fin y al cabo, la energía no puede salir de la nada, lo cual es generalmente cierto. La forma en que recargamos este núcleo, voy a poner el ejemplo del agua de la zona de exclusión que utilizamos, se ha descubierto que el agua de la zona de exclusión es en realidad la cuarta fase del agua. Siempre que se produce una polarización de las cargas en cargas positivas en un extremo y cargas negativas en el otro extremo, se produce automáticamente una diferencia de potencial, o esencialmente una fuerza electromotriz que permite alimentar algo. Así que la clave es ser capaz de montar una célula muy simple, digamos, que funcione según los principios del agua de la zona de exclusión, o agua de fase 4, que nos permita generar la corriente necesaria para recargar estas baterías. Y una vez que tenemos esta agua de la zona de exclusión, lo principal que queda es conseguir el cátodo y el ánodo correcto. Así que básicamente se necesita una llave de materiales conductores, pero entonces uno de ellos debe tener una conductividad ligeramente superior al otro para que las baterías puedan cargarse continuamente. En pocas palabras, mientras el sistema A está funcionando, el sistema B se está cargando, y cuando el conmutador se cambia del sistema A al sistema B, el sistema A se carga mediante estos procesos, pero no es un sistema de recarga. Lo que se consigue es un sistema que funciona mucho tiempo, porque, por supuesto, si puedes alimentar el sistema continuamente y al mismo tiempo extraer suficiente energía sin agotarla, el sistema funcionará más o menos indefinidamente. De nuestras pruebas, como he dicho, la primera fue el 22 de agosto. Obtuvimos una potencia de 1 kilovoltio amperio o 1 kilovatio. Estos son 1000 vatios. Pero no es el límite. El sistema es escalable porque, en esencia, se pueden utilizar los mismos principios para cualquier otro sistema con órdenes de magnitud de potencias superiores.
Como habrán observado, los GSC presentados en el video funcionan según principios diferentes. Ahora les mostraremos otra tecnología en la que un motor eléctrico y un generador se combinan en un solo eje. Estas máquinas se llaman unformers o motores generadores. Se utilizan para convertir la corriente eléctrica de un conjunto de características a otro, por ejemplo, de una frecuencia de 50 Hz a 400 Hz. Se han roto muchos prototipos en los intentos de crear un GSC de este tipo. Parece sencillo, suministra la energía generada por el generador de nuevo al motor y obtendrás una máquina autónoma que mantiene una rotación independiente sin aporte de energía externa. Sin embargo, no es tan sencillo. Oficialmente, en los círculos científicos no se conoce ningún unformer que pueda funcionar como GSC. Numerosos inventores han intentado tomar la tensión de salida del generador y alimentar con ella el motor para conseguir una rotación independiente. Pero en cuanto se desconectaba la alimentación externa, el sistema se paraba por falta de energía. Esto es lógico, ya que la eficiencia de cualquier máquina es siempre inferior al 100%, por lo que debería pararse cuando se desconecta la alimentación externa. La desaceleración del generador se produce según la ley de Lenz y representa una barrera infranqueable. Sin embargo, nuestro siguiente héroe consiguió saltar esta barrera. No fue en contra de la ley de Lenz, sino que tomó un camino diferente, descubriendo que se produce una adición de energía en un generador con un rotor hecho de imanes permanentes. Lo asoció al efecto gravitomagnético. Por desgracia, en nuestra época, los avances en el campo de la tecnología GSC no son bien acogidos por la ciencia tradicional, por lo que el autor deseaba permanecer en el anonimato. Este fenómeno es único, por así decirlo, porque, presumiblemente, extraemos energía del vacío cuántico, es decir, de las fluctuaciones cuánticas del vacío. A través de la interacción con el campo gravitomagnético, también consideramos aspectos relacionados con la gravedad cuántica. Entonces, la luz pasa a través de anomalías en la fuerza de Lorentz. Así, podemos conseguir prácticamente un desplazamiento de carga eléctrica mediante la generación de electrones. En nuestras investigaciones posteriores, que llevaremos a cabo en un futuro próximo, también tenemos previsto explorar la posibilidad no solo del desplazamiento de una carga eléctrica, sino también de la presencia de energía que alimente la energía cinética del sistema, incluido la energía mecánica rotacional. En la investigación actual, este aspecto aún no se ha demostrado, pero se supone que existen estos dos efectos, tanto el desplazamiento de la carga eléctrica, que es una corriente eléctrica, como una energía mecánica que surge de las fuerzas y la energía extraída del vacío cuántico. Podemos utilizar este dispositivo en cualquier punto del universo porque encontraremos fluctuaciones cuánticas del vacío en todas partes, es decir, en cualquier punto del espacio, bajo cualquier condición, digamos, de campo magnético, si hablamos de los campos geomagnéticos de los planetas. Actualmente, nuestro dispositivo tiene una eficacia de 200%. El propósito de la construcción de este dispositivo era simplemente demostrar que tenemos la capacidad de extraer energía sin utilizar combustibles. Solo utiliza imanes y conductores. Es un sistema avanzado de captación de energía eléctrica, basado en los últimos avances de la ciencia y tecnología. El próximo dispositivo, que ya hemos diseñado, será capaz básicamente de generar energía de forma autónoma. Podremos enviarlo a zonas remotas, donde no haya red, donde no haya nada, y el dispositivo proporcionará energía eléctrica al usuario instalándose en un espacio habitable. Asombroso. De hecho, estas tecnologías tienen el potencial de cambiar radicalmente la situación en la que miles de millones de personas en el planeta sufren la falta de recursos y oportunidades, y los cambios climáticos suponen una amenaza para nuestras vidas y la vida del planeta. Pero eso no es todo. A continuación verán cómo un inventor de Kazajistán consiguió hacer girar indefinidamente una rueda hidráulica ordinaria, sin suministro de energía externa. La máquina se autoalimenta y suministra electricidad al consumidor.
Cuando lo estaba desarrollando, estudié diversas estructuras y campos y creé los dispositivos. Eran diversos, pero todos partían de un mismo concepto. Era necesario utilizar una rueda o, mejor dicho, un gran volante de inercia en diferentes configuraciones. Investigando, descubrí una solución: crear un dispositivo autoalimentado de 12 voltios, pero capaz de producir una gran cantidad de energía. Para ello, utilicé todas las leyes de la física, incluido el principio de las palancas. En consecuencia, cuanto más larga fuera la palanca, más energía se transmitiría. Basándome en esto, introduje una simbiosis. Combiné todos los conocimientos adquiridos en 8 años de práctica y desarrollé mi propio motor. Me inspiré en las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de una central hidroeléctrica? El agua se suministra a presión y hace girar la turbina. He creado algo parecido, pero sin la presión del agua, utilizando en su lugar un volante de inercia. Se suministra una cierta cantidad de agua al volante, que hace girar una polea. Esa polea activa un generador que a su vez alimenta su propia batería y bomba, continuando el suministro para su posterior consumo. Básicamente se trata de un circuito cerrado. Se suministra agua al volante de inercia, el volante acciona el generador, luego el generador acciona la bomba y el ciclo continúa para su funcionamiento. Cuanto mayor sea el volante de inercia principal, más energía se transferirá en consecuencia a la polea del generador. Su eficiencia no tiene límites porque los volantes de inercia pueden aumentar de tamaño, lo que significa que la forma circular puede ampliarse, alterarse. Por ejemplo, yo monté uno de 1,5 metros y se puede hacer de unos 6 metros, 7, 10 metros, según el generador que haya que hacer girar y la cantidad necesaria para conseguirlo. No requiere energía adicional porque será autosuficiente. El consumo de energía de este generador es de 12 voltios, 180 vatios, mientras que el consumidor tendrá una tensión de 220 o 380 voltios, mientras que la potencia de salida será de 5 kilovatios o más. Se utilizan componentes más sencillos para este dispositivo, que son fácilmente disponibles en nuestro mercado, tales como perfiles básicos de acero, perfiles de aluminio, rodamientos. Todos estos componentes son fácilmente accesibles. No se utilizan materiales sobrenaturales. Puede funcionar continuamente con un solo relleno de líquido, durante una semana o 10 días. 24 horas al día, 7 días a la semana, y no hay que preocuparse de que se detenga. La clave está en regular el nivel del agua. Si el agua se evapora un poco, se rellena y listo. Mi generador es respetuoso con el medio ambiente, con componentes completamente reciclables, totalmente limpio, sin emisiones en absoluto, y puede funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, en diversas condiciones climáticas. Da igual que haga frío o calor, funcionará con cualquier fluctuación de temperatura, de más 40 a menos 40 grados centígrados. Toda la ciudad podrá disponer fácilmente de calefacción y electricidad. Del mismo modo, cuando se construya será en serie. No será una unidad grande, sino muchas pequeñas que se compensarán entre sí. En caso de avería de una unidad, es decir, de un generador, se compensarán entre sí. Y no habrá ninguna limitación, tanto si se necesitan kilovatios, megavatios o gigavatios. Podrán conectarse, combinarse y ampliarse, tanto para ciudades como para los pueblos. La ventaja será que no se necesitarán tender cables por kilómetros. Podrá instalarse allí donde esté el asentamiento, darle servicio y monitorearlo. Con un generador de este tipo se puede abastecer de energía no solo a una ciudad, sino también a un país. En la práctica, conoceremos mejor las condiciones de un país concreto y sus necesidades, para que todos los hogares dispongan tanto de calor como de electricidad. Además, tendremos en cuenta las condiciones climáticas, ya que son diferentes en todas partes debido a las distintas zonas climáticas, y en función de esto, determinaremos lo que se necesita para cada lugar. Este dispositivo consta de un generador, un tambor principal, un controlador, un inversor y una batería de 12 voltios. En términos de especificaciones, este generador produce 220 voltios con una potencia de 10 kilovatios. El controlador la transfiere a la batería, al acumulador, y el inversor la utiliza después para el consumo. Se puede aumentar la intensidad de la corriente. Por ejemplo, si la batería está diseñada para 6 horas, se puede ampliarla a 10 o incluso 20 horas de funcionamiento, o incluso hacerla funcionar durante días. Dependerá de la capacidad de la batería, del número de personas que necesitan energía y de las capacidades requeridas. Los detalles técnicos son los siguientes. Tendrá una bomba que funcionará a 12 voltios con una potencia de 180 vatios.
Esta bomba suministrará agua al tambor principal a razón de 2 litros por segundo, lo que a su vez hará girar el propio generador. ¿Cuáles son las ventajas de esta unidad? No tiene componentes complejos. Cada pieza es reparable y accesible. Para alguien que se encuentre en una zona remota como una granja o la estepa abierta, disponer de este equipo con piezas de repuesto le permite sustituirlo y repararlo él mismo en caso sea necesario y seguir utilizándolo. Aquí no hay nada complicado, es sencillo. Давайте. La tecnología que acabamos de presentar se basa en la conocida rueda hidráulica y el siguiente desarrollo se basa en otro dispositivo muy conocido, el motor eléctrico. Holcomb Energy System es un avance científico en el campo de la energía 100% limpia. Aunque el generador tiene un aspecto similar al de un motor eléctrico convencional, funciona sin piezas móviles creando un campo magnético giratorio en una armadura estacionaria. Este invento utiliza la interacción de los espines de los electrones para captar las oscilaciones de la energía ambiental. Holcomb Energy System utiliza tecnología estándar de bobinado de generadores y motores, por lo que puede montarse sin necesidad de tecnología exótica. El generador podrá alimentar hogares y empresas, así como coches eléctricos y otros vehículos, como aviones. Las versiones en miniatura podrán alimentar electrodomésticos y aparatos electrónicos. Esta es una demostración de un generador de energía de tipo integrado de potencia de 40 kilovatios. Un generador de tipo integrado significa que tomamos energía de la red, la llevamos al aparato y la emitimos directamente desde el aparato a los mismos terminales, duplicando la potencia de salida o reduciendo la potencia de entrada. Aplicamos corriente a los terminales del estator externo y excita el rotor y el estator, que son de estado sólido y no se mueven, pero esta excitación hace que la potencia de salida se duplique en comparación con la potencia de entrada, y la potencia se genera realmente a partir de acero eléctrico. Es un mecanismo bastante complejo, pero esencialmente el acero eléctrico se compone de hierro, y el hierro, como sucede, tiene 4 electrones no apareados. La mayoría de los electrones están emparejados, por lo que no van a crear un campo magnético, pero los 4 electrones de hierro no están emparejados. Eso significa que se magnetizarán. Y si los átomos de hierro son pequeños imanes, se agrupan en conjuntos que llamamos dominios magnéticos, y estos pequeños racimos de magnetismo están alineados dentro del acero eléctrico, de tal manera que hay que gastar muy poca energía para mantener su posición en el sistema. Si comprobamos la magnitud del campo magnético generado por el acero eléctrico, es prácticamente cero. Pero si excitamos este acero eléctrico, como hacemos con la corriente de la red eléctrica, estos dominios magnéticos se alinean en la misma dirección, liberando así una enorme cantidad de energía. Así que se necesita tal vez una unidad de corriente para permitir 4 unidades de corriente. Este es nuestro generador de energía incorporado, que alimenta por completo un edificio de 1100 metros cuadrados. El generador consta de varios componentes. El componente principal es esta carcasa azul, que contiene los bobinados igual que un generador o motor eléctrico normal. Dentro de estos devanados hay un núcleo con un bobinado. Este acciona el mecanismo del estator cuando damos energía al aparato. Excita el núcleo exterior, excita el núcleo interior y entonces se produce el doble de energía por la interacción.
Hay algunos otros componentes relacionados que no son realmente tan grandes como el mecanismo del estator, pero son importantes. Este es el banco de condensadores que usamos en el núcleo interno. Hay otro bloque de condensadores en la parte posterior que se utiliza para apoyar el núcleo exterior. Y este es un bloque de interruptores que nos permite encender y apagar los condensadores según nos convenga. Así pues, el componente más grande es una carcasa que parece un motor eléctrico de 40 kilovatios, con un núcleo central de cobre bobinado sobre acero eléctrico y un bloque de condensadores. Básicamente, eso es todo lo que necesitamos para generar energía. En cuanto al dispositivo autónomo, funcionará exactamente igual, salvo que tendrá un mecanismo de batería que mantendrá el dispositivo en funcionamiento cuando la energía pase por cero, lo que con la corriente alterna ocurre 2 veces por ciclo. Así, el generador eléctrico incorporado y el otro dispositivo que acabamos de ver son dispositivos autosuficientes. El hierro, al excitarse, producirá 4 veces más energía de la que se necesita para excitarlo en este sistema. Así, obtenemos una eficiencia del 500% y la cantidad total de energía que el dispositivo es capaz de producir depende de su tamaño. La energía se genera constantemente por el giro de los electrones en el átomo de hierro. La gente me pregunta, incluso los científicos, ¿cuánto tiempo girará un electrón? Bueno, probablemente no lo sepas. Mucho de química o metalurgia, o lo que sea si estás haciendo una pregunta así. Porque si los electrones dejaran de girar en los elementos, todos nos convertiríamos en polvo. Todo en el universo se convertiría en polvo, porque eso es exactamente lo que mantiene unido al universo. El siguiente dispositivo del que les hablaremos fue desarrollado por el matemático y empresario alemán Holger Thorsten Schubert. ¿Qué estamos convirtiendo? No solo convertimos neutrinos, sino todo el espectro invisible de la radiación. Hay diferentes tipos de radiación, incluidos los neutrinos. Tomémoslos como ejemplo. Hoy podemos determinar con precisión cada neutrino individual. Conocemos su cantidad por centímetro cuadrado por segundo, y puesto que tienen masa, también tienen energía. Así que se necesita un convertidor. En nuestro caso es el grafeno, que está en movimiento. Este movimiento particular del grafeno nos permite observar claramente sus microvibraciones, o dicho de otro modo, una onda de grafeno, es decir, grafeno vibrante. Recibe impulsos de distintos tipos de radiación, de diferencias de temperatura, de distintos tipos de radiación, como los neutrinos, que transmiten un pequeño impulso al núcleo atómico. Al entrar en contacto con diversas energías, los átomos de grafeno empiezan a vibrar y a crear oscilaciones. Este es exactamente el movimiento del grafeno. Y ahora queremos convertir este movimiento en corriente continua. Para ello disponemos del llamado sándwich de grafeno. A este respecto, hay muy buenas publicaciones científicas que describen la comprensión del grafeno entre 2 obleas de silicio dopado, a alta presión en un alto vacío, y a pesar de ello, el grafeno sigue vibrando y moviéndose. Este sándwich de grafeno también se llama un punto cuántico. Punto cuántico es un término científico. El punto cuántico también está muy bien descrito en la literatura. ¿Y qué ocurre en el punto cuántico? En el punto cuántico el grafeno se mueve hacia arriba y hacia abajo. Los pulsos emergen y la dispersión oblicua de los electrones en el ángulo correcto y el dopaje adecuado de los materiales da como resultado el flujo de electrones en una dirección. El flujo de electrones en una dirección es una corriente continua. Y ahora solo hay que entender que nuestro Power Cube no es un gran punto cuántico, sino la integración de nuestros pequeños puntos cuánticos como un mosaico.
El pequeño punto cuántico se describe con mucha precisión en términos científicos y técnicos. Lo que se puede determinar con precisión son las microvibraciones del grafeno, la capacidad de impulsar electrones en movimiento direccional y la capacidad de obtener corriente eléctrica continua, como en un panel solar. Si tomamos una pequeña célula del panel solar, que funciona con una potencia X, una segunda célula solar situada a su lado, con las mismas condiciones externas, produce el doblaje de potencia. Y el oscilador que utilizamos, es decir, el generador de oscilaciones, no es diferente, por supuesto. El Power Cube es básicamente una gran célula solar plegada sobre sí misma para los espectros de radiación no visible. En estas obleas hay puntos cuánticos que son los grafenos depositados al vapor. Sobre este tema hay algunas simulaciones y cálculos interesantes. Esto también está bien representado en Internet y por algunos científicos. Esto significa que la combinación de nuestro conocimiento de la energía que tenemos a nuestra disposición y nuestra comprensión de la tecnología, de cómo funciona en el contexto del pensamiento y la ejecución de la ingeniería, ha dado como resultado el Power Cube. El Power Cube es ahora simplemente la materialización del conocimiento, la implementación técnica y la ejecución. Empezamos con cubes de prueba, que quizás no sean tan buenos como los que los consumidores tendrán instalados en sus sótanos más adelante. Actualmente trabajamos en colaboración con la industria porque no podremos fabricar estos Power Cubes en la cantidad necesaria por nuestra cuenta. Nuestro planteamiento es el siguiente: creamos el plano de los dispositivos, les proporcionamos una base de conocimientos completa y nos ocupamos de las propiedades intelectuales de los dispositivos, desde patentes hasta marcas. Y con la ayuda de la inteligencia artificial pasamos de la implementación simulada de los cálculos precisos de los componentes directamente a la producción. Pueden imaginar el proceso de producción de la siguiente manera. Les contaré algunos secretos. No hay que pensar que el Power Cube se ensambla en un solo lugar del mundo y cada componente se desarrolla por separado. Es crucial entender que muchos componentes del Power Cube son componentes electrónicos existentes que ya están disponibles en el mercado. La esencia de la innovación Power Cube es el uso de una oblea semiconductora, wafer, conocida como oblea neutronovoltaica. Tenemos varios fabricantes que la producen utilizando la tecnología de plasma. Actualmente no somos capaces de producir 100.000, 500.000 o 1.000.000 de Power Cubes. En cambio, en colaboración con la industria, con el tiempo seremos capaces de producir 1.000.000 o 2.000.000 o 5.000.000 de Power Cubes. Estamos a favor de este cambio hacia las nuevas tecnologías, porque personalmente estoy absolutamente convencido de que es la única manera de lograr un cambio sistémico que compense las desventajas del sistema actual en los próximos 10 a 20 años. Porque el sistema, en su forma actual, es cada vez menos fiable a medida que aumenta la distancia. Esto significa que al tender líneas de cables cada vez más finas a distancias más largas, el sistema central acabará siendo cada vez más frágil y vulnerable. Las ventajas que tenemos sobre las energías renovables convencionales son bastante obvias. Proporcionamos una fuente constante de energía capaz de funcionar en carga base porque está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. En este contexto es importante que los costos básicos sean significativamente más bajos porque todo el mantenimiento, los costos de transporte y los costos de red de la energía simplemente no se aplican. También significa que la energía podría abaratarse mucho en el futuro, sobre todo si se regula de forma inteligente y se utiliza de forma más eficiente, lo que se traduciría en menores costos para los consumidores. Y estoy seguro de que será muy beneficioso para los consumidores. Podemos proporcionarles un suministro energético fiable, libre de los riesgos asociados a posibles interrupciones debidas a catástrofes naturales y siempre a un precio asequible. Y si podemos contribuir a ello, entonces habré cumplido mi misión. Quiero decir que para mí hay 3 pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestra sociedad. Y el más importante de ellos es la educación. La educación es lo más importante, la segunda es la energía y la tercera el agua. Significa que si el mundo, la población del mundo, tiene suficiente conocimiento, suficiente energía y suficiente agua, la calidad de vida en este planeta mejorará significativamente.
tendremos menos guerras y menos problemas, y para suministrar agua y energía necesitamos medios técnicos. Se trata de dar conocimientos a la gente, a eso aspiramos y esa es también la misión de nuestra empresa. Ahora me gustaría dirigirme a todos y cada uno de ustedes que están en casa con un ordenador o un teléfono móvil y que ya han entendido un poco sobre este tema. Me gustaría pedirles que difundan estos conocimientos en beneficio de su comunidad o de su organización, pero no con fines publicitarios, sino simplemente para compartirlos y que otros puedan aprender de ellos, mejorarlos si es necesario y crear mejores soluciones para todos nosotros. Porque a estas alturas, incluso con un gran producto como PowerCube, está lejos del límite. Las tecnologías, la física, la ciencia están siempre en desarrollo y debemos asegurarnos de que el sistema existente no limite esta ventaja en el conocimiento y no intente dirigirla y gestionarla según algunos motivos. Digamos que la mayoría de las veces se reducen a intereses financieros. E invito a todos los que sean capaces de comprender y percibir este conocimiento por sí mismos a que lo compartan y ayuden en el proceso de difusión. Y esto se aplica no solo a las tecnologías que tenemos, sino también a muchas otras tecnologías maravillosas que existen en el mundo. Y por eso apoyo profundamente la sociedad creativa, porque la palabra creativa incluye lo que queremos. Queremos que la gente encuentre soluciones ejerciendo su fuerza creativa. Las soluciones harán del mundo un lugar mejor para todos, y cuando lo consigamos, significará que cada uno de nosotros ha hecho una contribución. Resumamos y echemos un vistazo completo a las ventajas de los generadores sin combustible. GSC proporciona energía libre en las cantidades necesarias. Funciona de forma continua y fiable en cualquier condición climática. Es totalmente autónomo, no necesita combustible fósil, no produce emisiones nocivas, permite el abandono de las líneas de transmisión eléctrica. Sí, la implantación de los GSC mejoraría notablemente la vida de cada persona. Desaparecería la necesidad de cargar teléfonos y repostar coches, así como la de ahorrar energía y preocuparse por pagar facturas. La energía es uno de los factores que influyen en el precio de cada producto, y si la energía es gratuita, los precios bajarán. Además, actualmente no es racional desarrollar e implantar tecnologías que exijan grandes gastos de energía, pero si se elimina esta limitación, la humanidad tendrá la oportunidad de utilizarlas activamente. Incluso podríamos explorar libremente el espacio, ya que los vehículos espaciales no estarían limitados por el suministro de combustible. Con los GSC nos olvidaríamos de que la energía es un recurso limitado. Entonces, ¿por qué una tecnología así no se ha introducido aún en nuestras vidas? Porque la implantación de los GSC provocará cambios fundamentales en todas las esferas de la sociedad. Si esto ocurre en el formato consumista de sociedad en el que vivimos actualmente, millones de personas se encontrarán sin trabajo. Todo el sector energético dejará de ser necesario. El sistema económico actual se derrumbará y esto provocará disturbios masivos y caos. Sin embargo, si pasamos de un formato de sociedad consumista a uno creativo, se construirá un nuevo tipo de economía que creará unas condiciones en las que todas las personas estarán protegidas económicamente. Cada persona recibirá un ingreso básico incondicional, incluso si no trabaja, y podrá aprender una nueva profesión de forma gratuita. La implantación de los GSC permitirá generalizar el uso de otras tecnologías de vanguardia que requieren un elevado consumo de energía. Esto representa un salto gigantesco en el desarrollo de la humanidad. Es la solución a problemas que hoy parecen irresolubles. Para cambiar de un formato de sociedad consumista a uno creativo, se requiere la participación activa de las propias personas. Simplemente tenemos que hablar a todos nuestros conocidos de las ventajas de la sociedad creativa. Porque compartiendo esta información entre nosotros, creamos de forma natural una demanda pública de cambios en la sociedad. Y todo lo que hace falta es empezar a hablar. 93.0 En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado
Porilla. En la 93.0 FM. FM. Agua del aire, el camino para salvar a la humanidad. Documental de divulgación científica. Destacados inventores hablarán de una tecnología única para extraer agua de la atmósfera, cuya introducción masiva no solo proporcionará a cada persona una cantidad ilimitada de agua potable limpia, sino que también estabilizará parcialmente y ralentizará el crecimiento de los desastres naturales, lo que permitirá a los científicos ganar tiempo para detener las catástrofes naturales y preservar la Tierra para las generaciones futuras. También es importante señalar que la extracción de agua de la atmósfera resuelve el 70% del problema de la exacerbación del cambio climático. Esto permite alcanzar varios objetivos de desarrollo sostenible de la ONU a la vez. El documental presenta un plan claro de introducción de esta avanzada tecnología para su estudio detallado y su aplicación por especialistas. Este proyecto mundial es una de las principales piezas del rompecabezas para salvar el mundo. La puesta en marcha de generadores de agua atmosférica permitirá ganar tiempo para resolver esta tarea crítica. Miren lo que los inventores de esta tecnología tienen que decir al respecto. ¿Cómo funciona la tecnología de generación de agua atmosférica? El agua se evapora cada día de nuestros océanos, mares y lagos. Cuando llega a cierta altura, por encima de cierto punto, se enfría hasta el punto de rocío y se convierte en una nube. Y entonces, por supuesto, el viento arrastra esa nube. Cuando su temperatura desciende por debajo del punto de rocío, se convierte en lluvia y vuelve a cambiar de estado. No estamos reinventando la rueda, ¿de acuerdo? Por el momento hay tres si se considera la mezcla, pero en realidad dos métodos de obtener agua de aire. Uno es a través del uso de un material intermedio, por ejemplo una malla o un desecante a través del cual se hace pasar el aire y este absorbe esencialmente la humedad o induce la condensación. Y el otro método es bajar la temperatura del aire al punto de rocío para que el agua se condense naturalmente. Se trata de una tecnología que permite crear agua en cualquier lugar, porque el principio mismo de esta tecnología es que la calefacción y refrigeración crean condensación. Así que, ya sea en el Valle de la Muerte, en Nevada, o en el desierto del Sahara, podemos generar agua allí. Es decir, podemos generar agua en cualquier parte del planeta. El principio de funcionamiento del dispositivo es el siguiente. Primero se filtra el aire que entra en ella. El agua se condensa a partir de la humedad que hay en el aire. Así, lo único que extrae el dispositivo es una molécula de H2O, que es más pequeña que una partícula de microplástico. La filtración lo elimina todo. Y luego, cuando entra en el dispositivo, antes de que llegue al consumidor o a las personas que utilizan el agua, pasa por otra gran sección de filtración de carbono con plata añadida, por lo que el proceso no solo impide el crecimiento de bacterias, sino que elimina cualquier otra cosa que haya en el agua. Es un proceso increíble. ¿Puede la tecnología de generación de agua atmosférica causar daños al medio ambiente o alterar el equilibrio atmosférico? Tendrá un cierto impacto medioambiental, un impacto positivo, porque cuando procesamos el aire atmosférico, también lo filtramos de los contaminantes, como el humo, los gases de escape, la arena y todo lo que vuela por el aire. Y eso es solo un ejemplo del impacto. Cuando se trata del contenido de agua en el aire ambiental o en la atmósfera, como he mencionado anteriormente, es absolutamente imposible alterar el equilibrio natural de la atmósfera, porque es demasiado grande y demasiado poderosa. E incluso si creáramos una máquina enorme y asombrosa que succionara constantemente agua de la atmósfera, inmediatamente con la otra mano recogería agua del Pacífico o de la masa de agua más cercana. Deben de estar de acuerdo. Es una gran ventaja que utilizando un generador de agua atmosférica en cada hogar, nunca más necesitarán botellas de plástico.
Por lo tanto, al utilizar el generador de agua atmosférica, resolveremos el problema del agua, reduciremos la huella que deja la producción de plástico, disminuiremos la huella de carbono en el transporte y ayudaremos al medio ambiente a volver a su ciclo natural. Algunos científicos han calculado que por cada grado de aumento de la temperatura, el contenido de agua de la atmósfera se incrementa en un 7% aproximadamente. Así que no hay absolutamente ninguna preocupación de que nos quedemos sin agua en la atmósfera. Es decir, es un sistema absolutamente súper sostenible y funciona mucho más rápido que, por ejemplo, la extracción de aguas subterráneas, ya que se tarda años en reabastecerse porque el agua tiene que filtrarse. Pero la situación es diferente con la atmósfera. La propia atmósfera está en contacto directo con la superficie de la Tierra, por lo tanto podemos extraer tanta agua como queramos. Los generadores de agua atmosférica extraen el exceso de humedad de la atmósfera que se acumula debido al aumento de las temperaturas en el planeta. Durante el proceso de aspiración se filtran los contaminantes, lo que da como resultado un aire más limpio. La tecnología de generadores de agua atmosférica es respetuosa con el medio ambiente y beneficiosa para el planeta. ¿Puede la tecnología de generadores de agua atmosférica producir agua en la cantidad necesaria? Incluso si cada uno de los 8.000 millones de habitantes extrae 100 litros de agua de la atmósfera, esa cantidad se repondría totalmente por evaporación. Esto es algo por lo que deberíamos esforzarnos. Al fin y al cabo, esta agua es limpia y está disponible en todas partes y para todo el mundo, y creo que nuestro mundo ha despertado por fin a esa fuente alternativa. He diseñado y desarrollado la tecnología para colocar en cualquier lugar un generador de agua atmosférico que pueda producir más de 100.000 litros al día, 200.000 litros al día. Ya no es difícil, solo hay que pensarlo bien. Mi objetivo con esta tecnología es que la gente pueda vivir donde quiera y que nunca tengan que preocuparse por la escasez de agua, porque mientras podamos respirar aire, hay humedad en el aire que respiramos. Creamos sistemas más grandes en los que, si se requiere, se pueden producir miles de galones al día, pero el consumo de energía sube proporcionalmente, así que todo se reduce a la pregunta. Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Mayores gastos de capital para comprar más dispositivos o mayores gastos operativos para mantenerlas en funcionamiento? Los generadores de agua atmosférica pueden producir cualquier cantidad de agua necesaria, incluso para las necesidades industriales. Hoy en día parece que todos los países están explotando al máximo sus fuentes naturales de agua, y todos tienen sus industrias y economías adaptadas al nivel de agua que tenían hace 20-30 años, y ahora casi todas han sufrido un cambio brusco. Pero en realidad el mayor problema con el agua es la falta de agua para el riego. Alrededor del 70% del agua se utiliza para los cultivos, para la producción de alimentos, ¿verdad? Y tiene un impacto masivo. Si no puedes proporcionar agua a estas industrias, olvídate de poder ducharte, no podrás comer, no podrás producir alimento suficiente para tus necesidades a escala industrial. Y creo que eso va a tener un impacto muy severo en la vida de muchas personas en los países desarrollados. Estoy segura de que ahora mismo hay muchos agricultores en California pensando en el suicidio porque no tienen un medio de vida debido a la falta de agua. Así que condiciones extremas como esas motivarán a la gente a hacer un cambio, porque si yo fuera a ver a un agricultor de California, por ejemplo, que ha perdido su medio de vida y le dijera, mira, ¿por qué no te ayudo a construir un invernadero, a hacer hidroponía? Te suministraré agua del aire y podrás reconstruir tu negocio. La tecnología de generación de agua atmosférica puede revolucionar los principios actuales de la agricultura y convertirse en un elemento necesario en casi todos los ciclos de producción. ¿Cómo ayudará la tecnología de generadores de agua atmosférica a las personas en el periodo del cambio climático global? Si hablamos de la escasez de agua o, por ejemplo, del problema acuciante del cambio climático o de cómo atender mejor a las personas en caso de catástrofe natural, imaginen un huracán que llega de repente y causa problemas inesperados en una zona. Normalmente los huracanes se producen en entornos muy cálidos y húmedos. Cuando se interrumpe la cadena de suministro y la logística de agua, se necesita una respuesta inmediata.
Y eso es lo que algunas de nuestras opciones son capaces de proporcionar. Puedes utilizar tu propia fuente de alimentación o puedes utilizar una opción de suministro incorporada que también hemos desarrollado. Poner en marcha la máquina, empezar a producir agua y abastecerte del elemento más importante del soporte vital a demanda. Y esto es algo que nos hemos tomado muy en serio y hemos desarrollado bastantes opciones. La tecnología de generación de agua atmosférica es muy importante en las respuestas a catástrofes y a la ayuda de emergencia. Los generadores de agua atmosférica no solo pueden satisfacer las necesidades de agua dulce de la población, sino también garantizar la seguridad hídrica en periodos de cambio climático global. ¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo de las unidades de generadores de agua atmosférica? Como he dicho, es una tecnología emergente. Aún no ha alcanzado su apogeo. La industria, dependiendo de los cambios políticos, de las barreras políticas, esta industria crecerá y se desarrollará en los próximos 15 años y se convertirá en una parte importante de nuestra sociedad. Sin duda ocurrirá y no hay nada que lo detenga. Y en lugar de trabajar por separado e intentar socavarnos unos a otros, tenemos que trabajar juntos, porque es un problema global. Uno de nuestros principales problemas hoy en día es que tendemos a actuar más por el beneficio que por el bien de la humanidad. Y eso es algo en lo que me concentro en el beneficio humano. Y sean cuales sean los años que me queden de vida, lo haré. Los GAA son generadores de agua atmosférica y tienen razón, incluso el año pasado aún no se hablaba de ellos. La gente todavía decía, oye, ¿qué significa eso? ¿En serio? ¿Estás diciendo que se puede obtener agua del aire? Y de repente, el mundo entero se ha despertado a esto y dice, vaya, esta es una fuente inagotable. Así pues, queridos descendientes, se les ha presentado la tecnología que les permitirá lanzar un aire acondicionado planetario. A primera vista, la idea puede parecer bastante inesperada. Vamos a averiguar qué condiciones son necesarias para activarlo a plena potencia. Al extraer la humedad del aire, estimulamos la evaporación. Junto con la evaporación, los micro y nanoplásticos se elevan desde la superficie. Los generadores de agua atmosférica filtran el agua y eliminan todas las impurezas de ella. Con el uso masivo, los generadores de agua atmosférica se convierten en un filtro artificial integrado en el ciclo del agua del planeta. Tras unos años de uso activo de los generadores de agua atmosférica, el océano y la atmósfera estarán significativamente más limpios. El océano comenzará de nuevo a liberar calor a la atmósfera y desde allí se disipará en el espacio. Esto mitigará los efectos destructivos de las catástrofes. Además, con la evaporación intensa, el océano se enfría. Funciona igual que un frigorífico doméstico. El uso masivo de los generadores de agua atmosférica enfriará la atmósfera y la hará menos húmeda. Como resultado, disminuirá la fuerza de los huracanes y las tormentas, y se reducirá la cantidad de precipitaciones extremas. Esto salvará millones de vidas y evitará pérdidas multimillonarias. La tecnología de los generadores de agua atmosférica es vital para la supervivencia de todos, pero tiene un punto débil: el consumo de energía. Los fabricantes se rascan la cabeza sobre cómo hacer que sus sistemas sean más rentables y económicamente racionales. Les instalan paneles solares. Esto funciona para los pequeños generadores de agua atmosférica, pero a escala industrial, durante los periodos de cambio climático global, esta solución no es suficientemente eficaz y a veces es demasiado vulnerable. Necesitamos una fuente de energía alternativa, potente, respetuosa con el medio ambiente y, sobre todo, barata. ¿Y qué hacemos nosotros? En realidad no hacemos nada más si lo piensas. Convertimos la energía cinética en energía eléctrica. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente desarrollando un convertidor basado en un material que solo existe desde hace unas décadas. Unos pocos años se podría decir, se llama grafeno. Descubrimos que tenemos materiales diferentes con dos características vibratorias distintas. El silicio y el grafeno, que vibra cientos de veces más fuerte. Y solo gracias a la diferencia en las características vibratorias de estos materiales funciona esta tecnología, que se denomina material bidimensional. Así que tenemos un material bidimensional y tenemos un material tridimensional detrás y delante. El material bidimensional intenta moverse y libera impulsos, y aquí ya volvemos a la física ordinaria.
es lo que los físicos llaman dispersión oblicua, en lo que respecta a los electrones, y entonces es solo una cuestión de dirigir los electrones en una dirección. Para ello, sin profundizar demasiado en la tecnología, las superficies están siendo dopadas. Como resultado, los electrones empiezan a fluir en la misma dirección, y eso significa electricidad. Y este tipo de generación de energía a partir del comportamiento vibratorio del carbono, que es un proceso patentado, es llamado sándwich de grafeno. Sería más correcto decir Multilayer Graphene Microvibration Energy Cell. Sí, claro, es un término demasiado engorroso. Por aquel entonces lo llamábamos simplemente energía de neutrinos, lo que causó mucha resistencia porque la mayoría de la gente decía que son unos locos que quieren atrapar neutrinos. Y me gustaría aprovechar la oportunidad hoy para explicarles a ellos y a todos los oyentes y espectadores: no atrapamos neutrinos. Los neutrinos atraviesan los cuerpos, no los atrapamos. Sin embargo, los neutrinos desempeñan un cierto papel, hoy lo sabemos. Dan un pequeño impulso en el núcleo atómico, pero nosotros utilizamos la totalidad de las vibraciones. De este modo, utilizamos toda la gama invisible de la radiación. Para iniciar el proceso de limpieza del océano a escala mundial, deben obtener toda el agua únicamente de la atmósfera. Hoy en día, incluso para los fabricantes de generadores de agua, una tarea de esta envergadura puede parecer demasiado ambiciosa. Sin embargo, una vez que tengan en sus manos una fuente de energía alternativa, el uso masivo de generadores de agua atmosférica a escala planetaria se implantará rápidamente. El primer paso que hay que dar es pasar completamente a los generadores de agua atmosférica y dejar de extraer agua de las fuentes superficiales y subterráneas. Los generadores de agua atmosférica pueden producir cantidades suficientes de agua necesaria tanto para fines potables como industriales. Serán de vital importancia en condiciones de crisis hídrica y garantizarán la sostenibilidad del suministro de agua. El segundo paso es reconstruir los sistemas de alcantarillado. El agua no debe verterse en masas de aguas abiertas. Debe dirigirse al suelo purificada y solo después de someterse a una depuración final, natural, a través de la capa del suelo, debe llegar a las masas de agua. Extraer agua de la atmósfera en un 70% resuelve el problema de la exacerbación de los fenómenos climáticos, mientras que el tratamiento de las aguas residuales lo resuelve en otro 30%. De este modo, varios de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas podrán alcanzarse plenamente de una sola vez. El tercer paso importante es la introducción de generadores sin combustible, GSC, que debido a su intensidad energética son necesarios para proporcionar a los generadores de agua atmosférica la energía necesaria y asequible. La humedad para los sistemas de generación de agua debe reponerse a partir de fuentes naturales, y esto requiere la eliminación de los embalses abiertos. La introducción de los GSC reducirá la dependencia de la energía hidroeléctrica y permitirá abrir las presas. La restauración de los ríos a sus cauces originales y la reactivación de sus caudales naturales eliminarán el agua estancada y revitalizarán los ecosistemas. Estas medidas también permitirán alcanzar varios de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la Asamblea General de la ONU. Estos son los pasos prioritarios para salvar el planeta. Si se ponen en práctica, veremos resultados tangibles en un plazo de 2 a 3 años. Sin embargo, es importante entender que el proceso de cambio climático se está acelerando y no podremos detenerlo al instante. Por lo tanto, durante el primer año, la situación puede agravarse ligeramente, pero aproximadamente 8 o 14 meses después, todo empezará a mejorar. Dentro de 5 o 8 años, veremos hasta qué punto se limpiarán las aguas. Esto restaurará la función del océano de enfriar el planeta, desaparecerán las inundaciones, las sequías, los vientos anormales y las fluctuaciones de temperatura. El clima será mucho más suave y previsible. Así, gracias a la implantación de generadores de agua atmosférica, ganaremos tiempo adicional para desarrollar un escudo que proteja nuestro planeta de la influencia cósmica externa. Queridos descendientes, ahora están al borde de un precipicio, viendo cómo se acerca la catástrofe. Sin embargo, no hacen nada. Y esto en un momento en que ya disponen de las tecnologías necesarias. Gracias a los generadores de agua atmosférica, realmente pueden ganar el tiempo que los científicos necesitan para detener los desastres climáticos y salvar la Tierra para las generaciones futuras. Es un proyecto mundial, una de las piezas clave del rompecabezas para salvar el mundo. 93.0 FM. En la frontera del tiempo.
Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0